Vamos a ver. Hay que hacer magia, pues, ahora. ¿Qué decía? Para hacer que una derivada parcial, lo único que tenemos que hacer es que este vector U sea un vector canónico. Un vector canónico son vectores que siguen la dirección de los ejes coordenados. Eso es todo. Para hacerlo, a ver, más extenso vamos a llamarle U sub K a este vector unitario. Vamos a anotarle así, U sub K. A este vector U sub K, que es un vector unitario, de hecho canónico, voy a llamarlo así y le voy a decir que este es un vector donde el késimo componente es 1. ¿Ya? El késimo componente es 1. Y todos los otros es 0. ¿Ya? Y sin embargo, todos los otros son 0. A eso llamamos vectores canónicos. Mire lo que dice U sub K. O sea, donde su késimo componente es 1 y todos los otros son 0. Qué interesante. Entonces, para obtener una derivada parcial hay que tomar vectores como es. A ver, asumamos que estamos en R2, en el plano, para ir aclarando. ¿Quiénes serían los vectores canónicos en R2? El vector U sub 1, o sea, con 1 en la primera componente, y todo lo demás 0, ¿no? ¿Cuál es el otro? U sub 2. ¿Cómo es? Con 1 en la segunda componente, todo lo demás 0, ¿no? Esos son los vectores canónicos. Estos siguen la dirección de los ejes coordenados en el plano. Bueno, y si estuviera en R3, ¿quiénes son los vectores canónicos? Bueno, habría 3, ¿no? Sí, pues 3 vectores, estamos en el espacio tridimensional. Con 1 en la primera componente. U sub 1 le he llamado. ¿Quién es el otro? Vamos a llamarlo U sub 2. Con 1 en la segunda componente. Todo lo demás es... Falta 1. ¿Quién es el otro? El U sub 3. Con 1 en la tercera componente. Cuidado, aquí el subíndice está indicando la posición del 1. No hay por ahí, que es 3, ¿no? Digo U sub 3, estoy diciendo con 1 en la tercera componente. Imagínense que de esa forma estuviera en Rn, en el espacio n dimensional. El espacio n dimensional. Y solamente hay un n vectores canónicos, ¿no? Pero solamente quiero una nomás. ¿Cómo denotaría vector U sub K? Sería con 1 en la késima componente, ¿no? Sí, pues por aquí además tengo que imaginarme, ¿no? Todos los demás 0. Ya puedo poner así, todo lo demás 0. Pues estoy asumiendo que este es el lugar késimo. La posición késimo, ¿no? Késimo. Esta, aquí. Todo lo demás 0. Eso está indicando U sub K. Muy bien. Entonces, cuando quiero determinar una derivada parcial, aquí, paso de una derivada direccional a una derivada parcial. ¿Cómo haría cuando estoy en una derivada direccional? Digo, la derivada en la dirección del vector unitario U sub K. ¿Qué estoy diciendo? En el punto X tiene n componentes. Sencillamente puedo denotarlo mejor así nomás. Derivada K para decir que estoy tomando un vector unitario con 1 en la késima componente. ¿Ven? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando voy a tomar la késima componente, está diciendo que yo debo prestar atención a la késima componente. ¿Ya? A la késima componente, ignorar a las demás. Caramba, eso es interesante. Eso está diciendo, por eso que se llama parcial, voy a escribir acá.
Se supone que aquí estoy tomando n componentes, ¿no? Entonces aquí hay hay n variables, ¿no? N variables. Entonces cuando digo que voy a tomar un vector unitario con késima componente 1, es que estoy diciendo que voy a prestarle atención solamente a esta variable y al resto lo ignoro. Por eso se está parcializando, pues. Por eso que se llama derivada parcial. Entonces uso otra notación. Ahora escribo una notación, esto se llama derivada parcial con respecto, en el punto X, ¿no? Y acá escribo con respecto de esa variable, X sub K. ¿Ven? Justamente es solamente cuestión de notación, ¿no? Pero en la práctica esto refleja una derivada direccional, ¿no? Así es. A ver, ya que tenemos la idea de cómo pasamos de una derivada direccional a una derivada parcial, hagámoslo para el caso n igual a 2, a ver, para que quede claro la idea de una derivada parcial. Este sería el caso, pues, de una función de n variables, ¿no? Ya en el caso de que n es 2, ya hemos dicho que solamente hay dos vectores canónicos, ¿no? Aquí estaría en este caso. Ya está. Para n igual a 2, o sea, función de dos variables, solamente tendríamos dos variables. La derivada direccional, vamos a llamarle 1, de la función f de x, y, claro, como estoy diciendo que hay dos variables, ¿cómo sería el límite? H tiende a 0. Acuérdense la definición, todo lo mismo, todo, excepto que el vector es 1, 0. ¿Qué va a pasar con el vector u sub 1 cuando le multiplican por h? Es interesante. Queda h por 1, h por 0, o sea, h, 0. O sea, el h se queda acá en la primera componente. Y cuando sume con x, y, entonces va a quedar así, pues, f de x más h, y. Luego todo lo mismo, ¿no? Menos f de x, y, todo sobre h. Así va a quedar el límite ahora. Entonces, observan que el h se ha posicionado acompañando a la variable x y está ignorando a la y. Por eso digo que se está parcializando, pues, y nosotros tenemos que cuidar el h porque en el límite interviene h. Ahí es cuando se tiene una derivada parcial. En una derivada direccional el h está en todas las variables. Aquí no. ¿Por qué se hizo así? Porque habíamos tomado un vector muy especial que seguía la dirección de los ejes coordenados. Entonces a esto, como le estamos prestando atención a x, a esto le llamamos pues derivada parcial. En este caso sería la derivada parcial de la función f de x, y con respecto de x, con respecto de la primera variable, allí donde está h. Mientras que y, ¿qué sería? Constante. Para los efectos de la derivada, la y se tomaría como constante. Es clarísimo. A ver, completemos la idea. Si tomáramos el otro vector unitario, ahora pues escribiríamos así, ¿no? Derivada en la dirección de u sub 2 de la función f de x, y. Acuérdense que también se puede denotar de manera abreviada así, ¿no? Con 2 quiere decir con 1 en la segunda componente, ¿no? También. Y esto, por definición, pues sería determinar el límite, cuando h tiende a 0. Ahora, como este vector u, ya saben cómo es este vector u sub 2, es de la forma 0,1, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando multiplican por h,
pues queda h por 0, h por 1, o sea 0, h. Y cuando sumen con x, y, entonces queda así, x, y más h, menos f de x, y, sobre h. Ahora pasó todo lo contrario. El h se ha posicionado acompañando a la variable y. Entonces ignora a x. Entonces, aquí la x va a aparecer ya como constante. Por lo tanto, aquí tenemos una derivada parcial. Y escribimos así. Derivada parcial de la función f con respecto de la variable y. Ven la notación, clarísimo, ¿no? Muy bien. Vamos a poner en práctica ahora estos conceptos, que es sumamente sencillo para determinar una derivada parcial de una función dada. Les comento que todas las propiedades de la derivada que ustedes conocen de una variable están vivas, están vigentes aquí, no han muerto. La derivada de la suma, la derivada del producto, la derivada del cociente, la derivada de una función multiplicada por una constante, derivada de la función de trigonometría, todo, la de la potencia, todo está vigente. Ojo, ¿ya? No ha muerto. Como vamos ahora a poner en práctica, lo vamos a ver mejor. A ver, este ejemplo. Consideramos, para que no sea muy fácil, una función de 3 variables, ¿ya? Una función definida de R3 en R. Y cuya regla va a estar dado de esta manera, una función, 3 variables, f de x, y, z, que va a estar dada por x cuadrado y más seno de xz. Seno de x por z. Esta es una función también que está definida para todos los puntos de R3, ¿no? No tienen ninguna restricción, su dominio sería todo R3. Entonces, queremos que determine esto. Ahí la derivada parcial. Ahora sí yo voy a ir utilizando esta notación ya. Derivada parcial de la función f de x, y, z con respecto de x. Que puedo preguntar varias cosas, pero el tiempo va a ser corto. Así que voy a determinar la derivada parcial con respecto de x. Y lo voy a hacer utilizando la definición de derivada. Ya está. Pregunto. Como voy a encontrar la derivada parcial con respecto de x, ¿cómo sería mi vector unitario que voy a tomar? Ojo, 3 componentes, ¿eh? El vector unitario que voy a tomar sería Q sub 1, ¿no? Q1 es la primera componente, eso está claro, porque voy a centrarme en la variable x, clarísimo. Así es que lo que voy a determinar sería derivada 1. 1 significa la posición de 1, ¿no? Sería derivada 1, sería pues justamente la derivada parcial, ¿no? De f de x, y z con respecto de x, ¿no? Ya. Vamos por la definición. ¿Cómo es esto? Límite. H tiende a 0. Cuando multiplica a este vector unitario por h, tienen h, 0, 0. O sea, y lo suman al x, y z, ya, entonces, esta es f de x más h, ¿no? Y, z, menos f de x, y, z. Todo esto sobre h. Como se puede observar,
el h se está posicionando aquí acompañando la variable x, mientras que la y y z, bueno, aquí aparecían como constantes, bueno, en el valor límite que estamos escribiendo. Muy bien. Ahora utilizamos la regla. Acá está la regla de la función. Vamos a donde haya x, reemplazamos x más h. Y por y misma, z por z misma, ¿no? No habría inconveniente. Vamos a escribir así. H tiende a 0. Luego aquí dice x cuadrado. Entonces x más h cuadrado y, ¿no? Más seno, aquí va. Esta x se reemplaza por x más h, z, menos f de x, y z, el opuesto de la función que nos han dado, ¿no? X cuadrado y menos seno de xz. Bueno, todo esto sobre h. Así quedó nuestro límite, habiendo utilizado la regla. Ahora, otra vez, si este es un problema ya de límite, hay que salvar esa indeterminada, porque cuando h tiende a 0 es de la forma 0 sobre 0. Por lo pronto, tenemos el cuadrado de este binomio. Cuadrado de x es x cuadrado por y. Y el opuesto está acá, es decir, que este término se va a simplificar. El otro término no queda claro todavía, pero aquí tenemos que hacer una operación. X más h por z es lo mismo que x por z más h por z. Así que hay que tomarle el seno de la suma de ángulos, un poco de trigonometría también. Utilizamos entonces un poco acá de trigonometría y nuestro límite va a ir quedando así. A ver, desarrollando este cuadrado de binomio, ¿no? Ya el x cuadrado ya cancelamos. 2xh y eso queda. Cuadrado de binomio. 2hxy h cuadrado por y. Aquí utilizo esa seno de la suma. ¿Cómo sería seno de la suma? Seno de xz por coseno de hz. Sí, pues. Vamos a poner aquí entonces. Seno de xz por el coseno de hz. ¿Qué más? Más el coseno de xz por el seno de hz. Y luego el opuesto, ¿no? Que quedaba seno de xz. Más seno de xz. Más el seno de xz. Bueno, todo esto sobre h. Ya está. Hay que pensar en algunas simplificaciones. Siempre pensando en algunas simplificaciones, porque esa es la forma en la que se salvan las indeterminadas. Aquí, como h tiende a 0, aquí en este término va a ser coseno de 0. Porque h tiende a 0, pues, ¿no? Coseno de 0 es 1. 1. Así que queda seno de xz. Pero el opuesto está acá, pues. Esto cancela. Así que este término cancelado. ¿Bien? Y luego de estos dos primeros términos, se puede simplificar h. Aquí podemos simplificar h en estos dos primeros términos. Y en el tercer término, bueno, le acompañamos con h, ¿no? Ya está. Por lo tanto, ahora nuestro límite queda luego de la simplificación. Aquí h, tengo 2xy, ¿correcto? Más hy, ¿está bien? Más
y el término aquí coseno, ¿no? Coseno de xz por seno de hz. Seno de hz, bueno, sobre h sería, ¿no? Y ya está, así quedó el límite. Los dos primeros términos no tienen problemas, mientras que el tercer término sí hay problema. Ahí está la forma indeterminada. Seno de 0 sobre 0. Ahí, ese es el problema, ¿no? Pero eso le recuerda pues a su límite en una variable, ¿se acuerdan? Lo va a llevar a un límite notable. Hay que aquí hacer un agregado, ¿no? Hay que multiplicarle por z, bueno, el numerador también por z. Y de esa forma lo convertimos esto en un límite notable. En forma indeterminada, es un límite notable, y esta, pues, cuando h tiende para 0, esto se va para 1. Con eso terminó el problema, el cálculo del límite. Entonces, cuando h tiende a 0, este término h se va para 0 también. Quedando estos dos términos entonces. Finalmente, ya está el valor límite, que viene a ser xy. Aquí quedó z por el coseno de xz. Ya está. Esto es la derivada direccional. ¿Ya? Entonces, pongamos una respuesta junto acá. Por lo tanto, la derivada direccional de la función f, perdón, ya no, pues derivada direccional ya no, ¿no? Estamos ya con la otra notación ya, que es derivada parcial. Ya tenemos que utilizar ya esa notación. O sea, por lo tanto, digo, la derivada parcial de f de x, y, z con respecto de la variable x viene a ser 2 veces xy más z por el coseno de xz. Y ya está, ahí queda. Miren que esta es la derivada parcial utilizando la definición. Ahora voy a hacerlo utilizando las fórmulas de derivadas. Les dije, ¿no?, que todas esas fórmulas están vigentes, ¿ya? Por fórmulas. Vamos a ir a la derivada parcial utilizando fórmulas. Comenzamos por acá. La derivada, hay que acostumbrarse, ¿no? La derivada parcial de la función f con respecto de x, por ahí comenzamos, es lo mismo que la derivada parcial con respecto de x. Aquí voy a hacer ingresar la función que me dieron. ¿Cómo era? X cuadrado, ¿no? X cuadrado y más seno de xz. Esa era la función que me dieron. Ya está. Ahora utilizamos, acá veo una suma. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Propiedad. Así que vamos a indicar, sería derivada parcial con respecto de x, estoy indicando, de x cuadrado y más la derivada parcial con respecto de x del seno de xz. Ya está. He utilizado la propiedad de la suma, ¿no? La derivada de la suma. Suma la derivada. Ahora, aquí tengo x cuadrado y, como la derivada se hace con respecto de x, la y es constante. Así que esta y se retira por propiedad, pues, por ser constante, lo retiramos fuera de la función que está acompañando. Que queda la derivada de x cuadrado con respecto de x. Más la derivada del seno es el coseno. Así que tengo coseno de xz
por la derivada del argumento del seno, ojo que es una función compuesta. Aquí el argumento es xz, entonces todavía tenemos que derivar con respecto de x de ese argumento del seno, que es xz. Ya está, finalmente ya acabó aquí, ¿no? La derivada de x cuadrado con respecto a x, pues es 2x. Así que queda 2x por y, ¿no? Más. Y aquí la derivada se supone que es constante. Podemos sacar. Y queda la derivada de x con respecto a x, que sería 1. 1 por z. Entonces queda z, coseno de xz. Y ya está. Esta derivada parcial, pues utilizando la fórmula. Como se ve, todas las fórmulas están vigentes, les dije, y esto es sumamente fácil. Para este mismo, para esta misma función, a ver, le voy a pedir que determine esto, la derivada parcial x, y z con respecto de y. Bueno, y también la derivada parcial de la misma función, pero ahora con respecto de z. Se supone que si van a determinar la derivada parcial con respecto a y, pues las variables x, z se comportarán como constantes, ¿no? Lo mismo acá, si es con respecto a z, la variable x y y se comporta como constante. Solo eso. Háganlo por definición y también por fórmulas. Y finalmente, les voy a dejar eso. Un ejercicio de derivada. Vamos a suponer que tenemos una función de 3 variables. F de x, y, z, y esta función viene definida como x cuadrado, y cuadrado menos z cuadrado. Pero por otro lado, la x depende también de otras variables, mientras que la x es función de r y t, o sea, definida como e elevado a la r por coseno de t. Y la y también depende de r y de t. E a la r por seno de t, y la z también no se queda atrás. Es e a la t. Bueno, no depende de r, pero depende de t. Entonces vamos a pedir que determinen, o sea, hay en una función f de rt, una función que depende de rt, que viene a ser igual al producto, ¿no?, de la derivada parcial de w con respecto de r por la derivada parcial de w con respecto de t. Y esta derivada lo van a evaluar en el punto rt 0,0. Ahí está. En el punto 0,0. Hay varias cosas acá, ¿no? Resulta que le voy a dar la idea, que el tiempo ya. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí la función w depende de 3 variables. Entonces tienen que usar un pequeño diagrama, ¿no? Porque está como encadenado las variables. Aquí el w depende de x, de y y de z. Entonces podemos conectarla por esta variable. Así, ¿no? Una flechita. Esta depende de x y z, pero la r depende de, la x depende de rt. Eso lo podemos escribir así, rt. Entonces la x depende de r
depende de t. Similarmente, la y también depende de r, depende de t. Mientras que la z solamente depende de t. Ese es un diagrama que les puede ayudar para que determinen la derivada parcial que buscan, porque aquí hay una especie de regla de cadena. Porque primero tienen que determinar esta derivada parcial. Separadamente tienen que hacer, después lo reemplazan. Pero para determinar la derivada parcial de W con respecto a R, miren acá el diagrama. Partiendo de aquí de W, pueden seguir el camino de X y llegan a R. Pero también pueden seguir el camino de Y también llegan a R. Eso quiere decir que para determinar la derivada parcial de W con respecto de esta variable R, tienen necesariamente que seguir esos dos caminos. Entonces, primera parte que tienen que hacer sería eso. La derivada parcial de W con respecto de R sería lo mismo que, vamos por acá. Derivada parcial de W, vamos a seguir el camino de X. Derivada parcial de W con respecto de X. Estamos anotando. Luego por, sigue el camino. Derivada parcial de X con respecto de R. Por la derivada parcial de X con respecto de R. Bien. Pero hay otro camino que también nos lleva a R, la de Y. Entonces pongo más. Ahora seguimos el camino a Y. Más la derivada parcial de W con respecto de Y. Ajá. W con respecto a Y por la derivada parcial de Y con respecto de R. Respecto de R. Y no hay otros caminos que nos llevan a R, ¿no? Así que si hubiera, teníamos que continuar con utilizando el diagrama. Y el resto es fácil, ya una vez que lo tenemos planteado, aquí rápidamente pueden utilizar la fórmula. Por ejemplo, la derivada parcial de W con respecto a que aquí la regla se supone que es 2x porque Y es constante, Z constante. 2x. Derivada parcial de X con respecto a R, fíjense que en X, T constante. Derivada de E a la R es el mismo, E a la R. Así que tienen E a la R por coseno, ¿no? Coseno de T, y ya se acabó. La derivada parcial de W con respecto a Y, fíjense acá en la regla, X constante, Z constante. Derivada de Y al cuadrado, 2 veces Y. Ahora, derivada parcial de Y con respecto a R, lo mismo acá, T constante, derivada de E a la R es el mismo E a la R. Y por el seno de T. Y ahí se acabó la derivada. Ahora, lo único que queda es, como todo tiene que dar en la variable R y T, hay que reemplazar, pues, traer este valor de X aquí. Acá no dice X. Que donde dice Y, también traer este valor de Y, ponerla acá. Entonces, de esa forma, mentalmente, ¿no? Operamos, ¿sí? Aquí traemos E a la R coseno, entonces queda E a la 2R coseno cuadrado, ¿no? E a la 2R coseno por coseno, coseno cuadrado, ¿no? Y si llevamos E a la R seno de T por acá, bueno, también E a la R, por E a la R, tenía E a la 2R, seno por seno, seno cuadrado. Y ya está. ¿Qué más vemos aquí? Factorar, ¿no? Este exponencial. Después se convierte en una variante pitagórica, seno cuadrado, coseno cuadrado, que se viene a ser 1. Entonces, reduciendo, finalmente quedaría 2e a la r. 2 por e a la 2r. Esto ya lo hacemos. Entonces, usted hace el mismo trabajo, pero para obtener la derivada parcial de W con respecto a T. Luego lo reemplazan aquí y ya lo reemplazan en 0,0 y ya tienen este valor indicado.